Bueno, tenemos presión de vapor y destilación de líquidos inmiscibles. Miren, es muy común que tengamos nosotros líquidos inmiscibles, sobre todo cuando tenemos una reacción química donde tenemos, por ejemplo, agua y algún solvente que es completamente inmiscible con el agua. También esto se utiliza mucho cuando, utilizamos la destilación de presión de vapor. Cuando nosotros tenemos agua y algún que hierve a una temperatura muy alta y a una presión muy alta de 100 grados centígrados a 760 milímetros de mercurio, yo puedo utilizar el agua para aumentar la presión de una mezcla sin que se afecte la composición de la mezcla. ¿Por qué? Porque son completamente inmiscibles. Pero eso me va a ayudar, si nosotros aumentamos la presión total es la suma de las dos. Generalmente le vamos a hablar a A como un líquido inmiscible en agua, que sería B. Entonces, si nosotros agregamos agua, y esa agua va a tener una presión de vapor mayor, ya que la presión de vapor del agua es muy alta, entonces nosotros hacemos que la presión a la que se realice la destilación sea menor. ¿Qué nos beneficia esto? Miren, muchos de los compuestos, sobre todo los compuestos orgánicos, son compuestos que se descomponen a determinadas temperaturas. Si yo caliento mucho un líquido orgánico a una temperatura, pues se me va a descomponer, incluso puede llegar hasta la combustión. Entonces lo que voy a utilizar es agregar una determinada cantidad de agua, por eso se llama destilación por arrastre de vapor, ¿sí? Entonces la presión total sería la presión que corresponde al líquido orgánico más la presión del agua, ¿sí? Entonces, la presión total es la suma de las dos presiones parciales. La mezcla PA0 y PB0 son presiones parciales de vapor. De acuerdo a la ley de Dalton, la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, ¿sí? En cada uno de los casos. Y el número y la fracción molar son los moles de A entre los moles totales. La fracción de B sería los moles de B entre los moles totales. Si nosotros hacemos la división de PA0 entre PB0, va a ser igual a NA por P entre NB por P. La P la podemos eliminar y sería NA entre NB. Si sustituimos NA y NB, podemos eliminar en los dos miembros de la ecuación NA más NB y nos va a quedar NA entre NB. Y esto va a ser el peso de A entre el peso molecular de A, que serían los moles de A, entre el peso de B y el peso molecular de B, que serían los moles de B. Por lo tanto, la presión PA0 entre PB0 va a ser igual a WA por MB entre WB por MA. Sería esto. Generalmente, nosotros se utiliza este procedimiento para determinar pesos moleculares de compuestos orgánicos inmiscibles en agua, ¿verdad? Entonces, Na, que es el peso molecular del compuesto A, que sería aquí el A nos corresponde al agua, ¿sí? A nos corresponde al agua, no, B nos corresponde al agua y A nos corresponde a otro líquido, que es el peso molecular que nosotros deseamos calcular. Va a ser igual a PB0 entre PA0. PB0 es la presión del agua, PA0 es la presión del otro líquido, y nosotros conocemos la cantidad de peso que tenemos en el destilado, WA y WB. Eso nosotros lo podemos determinar porque al destilar la mezcla, como son inmiscibles, podemos pesar cada uno de ellos y por el peso molecular del agua. Y eso nos permite determinar el peso molecular del otro compuesto. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo que viene en su libro de Maron. Sí. Tenemos una solución de clorobenceno y agua. Clorobenceno y agua. La relación del peso de clorobenceno al del agua. Relación de pesos recogida en el destilado sería 2.47. Ajá.
O sea, WA sobre W WA sobre W es 2.47. 2.47. Este sería entonces B, es el agua, y A sería el clorobenceno. Muy bien. Dice que a 90 grados centígrados A 90 grados centígrados, la presión de vapor del agua es 526 milímetros de mercurio. PB0 es igual a 526 milímetros de mercurio. Y la del clorobenceno será 734.4 menos 526. Bueno, ok, ahorita les explico. PA0 va a ser 700, 34.4 menos 526. eso sería 208.4 milímetros. Bueno, aquí vemos que a esa temperatura estamos nosotros haciendo nuestra destilación a una presión de 734.4 milímetros de mercurio, que sería la P. Entonces nos dicen que para esa temperatura la presión de vapor del agua, que sería PB0, es igual a 526 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos que completar la presión de confinamiento para que se realice, por lo tanto PA0 va a ser esa presión de confinamiento, que serían 734.4 menos 526, nos da un valor de 208.4 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios. El peso molecular del agua lo conocemos que es 18.02 gramos por mol. Por lo tanto, si nosotros vamos a determinar MA, sustituyendo en la fórmula, va a ser igual a PB0. PB0 es 526, son milímetros de mercurio, entre PA0, que son 208.4 milímetros de mercurio. Aquí ya nos están dando directamente la relación. Puede ser que nos den como datos determinadas cantidades y tenemos que sustituirlas, pero aquí ya nos están diciendo que A entre W es 2.47 por el peso molecular del agua, que es 18.02 gramos por mol. Eso le da 112.3. Esto nos da un peso molecular de 112.3 gramos por mol. Como ustedes se fijan, es bastante fácil la determinación utilizando esa presión con arrastre de vapor.